Ok, hemos regresado a su programa Libertad de Responder conversando con Pablo Salvat, doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina. Gracias, Pablo, por estar conversando en el programa Libertad de Responder. Gracias por invitarme. A ver, Pablo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1948, expone 30 artículos fundamentales de los derechos humanos. Si podemos hacer un pequeño resumen de estos artículos, podemos decir que primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Otro artículo dice, todas las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de su persona. Otro artículo dice que nadie será sometido a la esclavitud, nadie será sometido a torturas, ni penas, ni tratos crueles. Tiene que haber un reconocimiento a la persona jurídica, todos somos iguales frente a la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. El derecho a la igualdad, derecho a la presunción de inocencia, o sea, un juicio justo, derecho al trabajo, derecho a una buena remuneración, derecho al descanso, derecho a la educación y salud. Nos parece loable, ¿cierto?, y encomiable que el ser humano disponga de estos derechos para que se respeten, ojalá. Pero establece limitaciones. Y quisiera partir yo con las limitaciones a estos derechos humanos. Y una de las limitaciones dice que los derechos de las personas, ¿cierto?, se limitan para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Pero, Pablo, eso me parece a mí un poquito discrecional, porque con ese argumento se pueden cometer abusos. Y la historia de la humanidad reciente nos dice que se han cometido muchos abusos, muchas veces dirimiendo el tema de la seguridad nacional. Sí, quizás ahí lo que hay es el contexto. No hay que olvidar que la Declaración Universal del año 48 tiene que ver con la salida de 2 guerras mundiales y el esfuerzo que comienza a hacer la humanidad en ese minuto por concentrar en un articulado, como el que tú muy bien mencionas, el avance de la conciencia moral y ético-política en los últimos 150 o 200 años. Esa es para mí la importancia que tiene, no es solo el momento, sino que es una especie de condensado de evolución de la conciencia ético-moral de la humanidad que se quiere expresar en esos 30 artículos. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que eso no se da en el aire, sino que se da en un contexto de relaciones de poder entre estados y naciones que no quedaron resueltas a pesar de, entre comillas, de la resolución en el sentido de la salida del nazifascismo en el año 45 después de la reconstrucción de Europa. Pasemos al tema local ahora. En Chile, a tu juicio, y a grandes rasgos, ¿se respetan los derechos humanos o basta con que no se respete un derecho para decir que en Chile no se respetan los derechos humanos? Es una pregunta, es una muy buena pregunta y muy difícil de responder sí o no, ¿me entiendes? En general, en cuanto a los derechos cívico-políticos, en general, sí, desde el punto de vista de su formalidad. Al interior mismo de los derechos cívico-políticos alguien podría decir sí, pero hay determinadas condiciones que colocan a ciudadanos en primera categoría y ciudadanos de segunda categoría y ciudadanos de tercera categoría que impide el ejercicio cabal que está garantizado al menos desde el punto de vista de sus derechos cívico-políticos, a ser elegido, a elegir, porque ustedes lo saben que si yo quiero presentarme a alcalde, a diputado o a senador, para qué decir a presidente, no solamente bastará con que tenga buenas ideas, un buen proyecto en la cabeza, sea más o menos inteligente, sino que un bolsillo interesante, una cuenta corriente interesante, sponsores interesantes, porque si no, no llego ni a la esquina. Entonces, sí, nosotros hablamos de que tenemos en Chile una democracia representativa, una democracia formal representativa. Mi hipótesis es que es una democracia formal representativa restringida, incluso como la de hoy. Entonces, se respetan en su generalidad formal, en lo que es en buena medida el articulado de su Constitución, sí, pero hay una serie de circunstancias y situaciones, por ejemplo el caso de las minorías étnicas, en los cuales da la impresión que ese respeto queda nada más que en su formalidad. Por ejemplo, se habla del derecho a la educación y la salud. En Chile claramente hay educación pública y salud pública, pero los derechos humanos no hablan de la calidad de esta, y sabemos que en Chile la educación y la salud, todas las mediciones dicen que no solamente es mediocre, sino que además es mala.
Entonces, ¿qué dice el tema de los derechos humanos con respecto a una educación mala que recibe el ciudadano o una salud mediocre o mala que recibe? Fíjate que indirectamente dice, cuando tú mencionas esos derechos, por eso digo, desde el punto de vista de los derechos cívico-políticos, pero nosotros podríamos hablar de que desde el punto de vista de lo que se llama los derechos sociales, sí hay un pasar a llevar esos derechos sociales, es decir, la sociedad chilena no es capaz de garantizarle a todos sus hijos un acceso equitativo a la salud, a la vivienda, a las pensiones, a la educación, a la salud, bueno, ya lo dije, y a la educación. No es capaz de garantizarlo. Y está puesto en el articulado de los derechos económicos, sociales y culturales que cada ciudadano y ciudadana tendrá derecho a la mejor educación posible. Desde ese punto de vista, la obligación de la sociedad chilena sería, a través de sus instrumentos, entre los cuales está el Estado, disponer la mejor educación posible en igualdad de condiciones. Ahora usted puede elegir si hacerlo en particular subsidiado, si hacerlo en particular privado o si hacerlo en lo público. Pero dentro de ese ramillete de opciones, que está muy bien que existan, la calidad, como tú bien dices, los estándares deberían ser similares en cuanto a la oferta. Situación que no ocurre en Chile. Situación que no ocurre, ni siquiera muchas veces el acceso, porque tú sabes que la posibilidad de llegar a los 12 años ha aumentado mucho, eso es cierto, que eso es lo que se llama la cobertura, pero no está tampoco garantizada, y para qué decir después, porque hay que endeudarse. Yo creo que el motivo de atrás central es justamente lo que tú mencionas, que hemos separado los derechos cívico-políticos de los derechos sociales, y miramos los derechos sociales no como derechos, sino que como según las posibilidades que tenga el Estado o la riqueza nacional, se cumplirán. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que es un deber de la sociedad y del Estado, a través de sus instrumentos, garantizarle a cada uno un acceso digno, en el fondo ahí podríamos poner de calidad, sí, claro, digno y de calidad, sí, claro, a salud, educación, vivienda, pensiones, descanso al menos. Eso está puesto ahí. Entonces ahí hay nosotros vivimos, bueno, pero eso es por el modelo también económico implementado del año 77 en adelante, vimos un contrasentido desde ese punto de vista. Consideramos los derechos formales, cívico-políticos, individuales, ad hominem, como los derechos fundamentales que deben cumplirse. Sin embargo, todo este otro conjunto de derechos que tú mencionas quedan un poco como decía el presidente chileno, en la medida de lo posible. Ahora, saliendo un poco de esta línea, sí, me llama la atención un tema. ¿Cuál es el país donde el desarrollo de los derechos humanos se manifiesta en forma explícita, taxativa y clara? Muy difícil. Tiene que ver, entre otras cosas, con la imperfección de la sociedad y de los seres humanos. O sea, la sociedad perfecta, a mi juicio, no hay ni habrá nunca. Aunque tengamos el derecho a aspirar siempre. Bueno, yo por lo menos pienso así. ¿Cuál se acerca más? Por eso que la utopía es importante, porque necesitamos siempre un horizonte, pero no vamos a llegar nunca. Para mí, entre otros, los países escandinavos, le hace Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, tienen estándares muy altos. De hecho, el coeficiente de Gini de desigualdad promedio de esos países es del 0,25, que es de los más bajos. En Chile 0,55. Exactamente, para que te haga una idea. Nosotros estamos en el lugar 11, el país más desigual a nivel mundial. Y ellos tienen, claro, eso significa, el problema es que lograr 0,25 significa una conciencia ético-pública o ético-política muy importante, de todos los sectores, desde los empresarios a los trabajadores. Calidad de la educación también, ¿no? Y eso es lo que nosotros no tenemos, y calidad de la educación. Pero significa conciencia ético-política, de que en el fondo lo que tú estás dando, sea como profesor, sea como empresario, tiene que redundar no solo en ti mismo, sino que también en todos los demás. Pero eso, de eso estamos lejos nosotros todavía. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos inmediatamente a la conversación con Pablo Salvac, doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina. No se retire por favor de la pantalla 3C, ya regresamos.